Bitcoin o XRP, dos gigantes del mundo cripto, pero ¿quién ganará la batalla? Prepárate para una revelación sorprendente. Anoche, mientras investigaba los últimos acontecimientos del caso SEC contra Ripple, descubrí una conexión oculta entre estas dos criptomonedas que podría cambiar tu forma de ver el futuro de las finanzas digitales. Imagina a Bitcoin como el oro digital, una reserva de valor sólida y confiable, un activo valioso y seguro para guardar tu dinero a largo plazo. Por otro lado, XRP es como la gasolina para los pagos internacionales, rápida, eficiente y económica. Una herramienta esencial para las transacciones diarias. En este video te mostraré cómo Bitcoin y XRP, a pesar de sus diferencias, pueden coexistir y complementarse para ofrecerte nuevas oportunidades de inversión. Antes que nada, dejemos clara la diferencia. Bitcoin es exclusivamente una reserva de valor. Así fue diseñada por Satoshi Nakamoto, el creador que ahora está en boca de todos con el anuncio de que HBO descubrió quién es. Bitcoin, al igual que XRP, tiene una cantidad limitada de 21 millones de BTC. Se crean nuevos tokens mediante el proceso de prueba de trabajo o Proof of Work. El mecanismo de consenso Proof of Work de Bitcoin para validar las transacciones se basa en una red de mineros para resolver computacionalmente los puzzles criptográficos. Así se van creando los bloques en el libro mayor, los cuales hacen parte del blockchain. Echar para atrás una transacción es casi imposible. Se requeriría un consenso de más del 51% de los validadores. Sería altamente costoso. En el white paper está definido que no se puede generar sino 7 transacciones por segundo, lo cual limita a Bitcoin. Satoshi lo creó así a propósito. Es una moneda digital de reserva de valor. Para eso se creó. Tiene su limitación, pero de esa manera tiene un valor por su escasez e inmutabilidad. Bitcoin es una moneda que ha ayudado a mejorar la vida de todo un país, como es el caso de El Salvador. Nayib Bukele, su presidente, definió a Bitcoin como moneda oficial y sus reservas están invertidas en su totalidad en este activo. Detrás de Bitcoin, o casi al mismo tiempo, Arthur Brito, David Schwartz y Carl Larsen crearon a Ripple Labs y su moneda nativa XRP. XRP tiene una función especial. Está creada para servir como moneda puente en el sistema de pagos transfronterizos de la empresa Ripple. XRP es la criptomoneda nativa de la cadena de bloques XRP Ledger. Como muchas otras blockchain, funciona para almacenar de forma segura datos transaccionales con consenso distribuido. XRP fue diseñada para servir como moneda intermedia para transacciones que abarcan múltiples criptoactivos y redes entre empresas. El protocolo de consenso en el XRP Ledger es muy diferente al de otras blockchains. En la red XRP Ledger existen diferentes tipos de servidores o nodos. Mientras que todos los nodos juegan un papel en llegar a un consenso, hay 3 tipos distintos. Primero que todo, el validador valida en el orden de las transacciones comparando sus versiones del libro mayor. Y el segundo es el hub, que son los retransmisores de información que difunden transacciones y cambios de estado. El tercero es el stock, nodos de conectividad para desarrolladores de aplicaciones. En lugar de depender de la minería, la red XRP Ledger emplea un mecanismo de consenso de gobernanza social, el protocolo de consenso XRP Ledger, que consume cantidades insignificantes de energía. XRP utiliza un sistema de votación entre los participantes de la red para validar las transacciones de manera más rápida y eficiente. La capacidad de transacciones por segundo de XRP es uno de sus puntos fuertes. A diferencia de Bitcoin, que tiene una capacidad limitada, XRP puede procesar alrededor de 1500 transacciones por segundo. Esa alta velocidad se debe a su diseño y protocolo, que están optimizados para realizar pagos rápidos y a bajo costo. Las comisiones por transacción en XRP son tan bajas que parecen insignificantes. Olvídate de pagar altas tarifas por enviar tu dinero. Las transacciones de XRP suelen procesarse y confirmarse en un plazo de 3 a 5 segundos, mientras que las transacciones de Bitcoin pueden tardar entre 10 minutos y varias horas. Las transacciones de XRP no tienen tarifas como las de Bitcoin, realmente son muy bajas. En su lugar, los usuarios deben pagar una pequeña cantidad de XRP que es quemada por la red. La cantidad estándar quemada es de 0,00001 XRP. En cambio, la tarifa media por una transacción de Bitcoin ha sido tan alta como $128.45 y fue de alrededor de $6 en mayo del 2024. Miren un ejemplo comparativo para que entiendan de manera visual cuál es la diferencia de velocidad de los dos protocolos. It's the marks. Ready?
Más de 1.700 acuerdos de confidencialidad firmados confirman la utilidad de Ripple y XRP, además del inicio de la implementación digital por parte de Swift, que seguro lo usa como moneda puente de la mano de sus aliados Santander y HSBC. Y confirmado en proyectos de CBDCs en todo el mundo, que ahora integran el proyecto UDPN, del cual les hablaré a fondo más adelante. Ahí también podemos hablar de BRICS, que está a nada de hacer el lanzamiento de su moneda oficial. Vamos a esperar al Summit de BRICS, que será ahorita en octubre. Satoshi se quedó con 1 millón de Bitcoin. Los fundadores de XRP también recibieron al inicio el 20% de las monedas. Así que es parejo el proceso de distribución de tokens entre sus fundadores. Y XRP también tendrá su película que sale en cines en noviembre. Se llama XRP Unleashed. Las dos están en boca de todos. Bitcoin fue creada como reserva de valor y XRP como moneda puente, aunque también se va a consolidar como reserva de valor al tener una cantidad limitada de 100.000 millones de tokens. Se complementan al no competir entre ellas y las dos están trayendo un valor impresionante al mundo digital. Cuando uno ve la discusión de ayer en YouTube y Twitter entre Matt Hamilton y Jeremy Da Vinci, se da cuenta que XRP tiene una escalabilidad, velocidad y costos superiores a Bitcoin, pero el posicionamiento de Bitcoin como reserva está muy por encima de XRP. Creo que a Da Vinci no le fue nada bien defendiendo a Bitcoin. Miren, Bitcoin no se podría usar para lo que está diseñado XRP, en cambio XRP sí podría reemplazar a Bitcoin como reserva de valor. ¿Pueden vivir las dos monedas juntas? Sí, seguro que sí. Y las dos necesitan que el próximo presidente de los Estados Unidos las apoye. Porque a pesar de la adopción global, Estados Unidos es un lugar clave para el desarrollo de la industria cripto. Por eso es importantísimo oír a Elon Musk, que acompañó ayer a Trump volviendo a Butler, el mismo lugar donde intentaron asesinarlo. Más de 10.000 personas los acompañaron y millones los vieron en televisión. Acá les dejo. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. Acá habla Elon Musk del carácter que tiene Donald Trump frente a una situación compleja como es esta de haber recibido un ataque de fuego. Entonces, ¿cómo se comporta Donald Trump ante el fuego? Mientras que hay un presidente que se cae de las escaleras, acá hay un presidente que levanta el puño con sangre en su cara. Bitcoin ya está posicionada a nivel mundial porque todos reconocen su utilidad al ser una reserva de valor como lo identifica claramente Michael Saylor y su empresa MicroStrategy. Mientras que XRP sigue expandiendo su adopción con la entrada al mercado brasileño, asociándose con el exchange más grande de cripto en Brasil, que se llama Mercado Bitcoin, para gestionar pagos ágiles de punta a punta. Igual es importantísimo recalcar lo que indica Brad Garlinghouse sobre su nueva moneda estable RLUSD. Miren el video. Creo que las instituciones son las adecuadas para que RLUSD o Ripple USD tengan éxito. Y nuevamente, creemos que ayuda al ecosistema XRPL en general porque simplemente agrega liquidez al Ledger. Así que estamos entusiasmados por ello. Estamos muy cerca. Creo que hoy temprano alguien me pidió un cronograma. Solo dije semanas, no meses, porque, ya sabes, pero estamos llegando bastante rápido y solo queremos asegurarnos de lanzarlo con una supervisión regulatoria completa desde el principio para mantener a todos contentos. En un momento de conflicto bélico como el que estamos viviendo actualmente, entra a jugar la política de las futuras elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Es clave saber cuál es el candidato que va a darle el mejor manejo a nuestra industria, o por lo menos entender el riesgo del otro candidato. En resumen, tanto Bitcoin como XRP ofrecen ventajas únicas y están diseñadas para cumplir diferentes roles en el ecosistema de las criptomonedas. Bitcoin como una reserva de valor digital y XRP como una solución de pago rápida y eficiente. Al comprender las fortalezas y debilidades de cada una, puedes tomar decisiones de inversión más informadas. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas dos criptomonedas tiene más potencial?
Antes de irse, veamos que Europa y Asia están tomando la delantera en cuanto a la regulación de las cripto, pero no conocemos bien qué puede pasar en los próximos años en Estados Unidos al respecto. Por ejemplo, en Europa se han adelantado con el proceso MiCA, donde USDC ha sido la primera moneda aceptada bajo sus reglas, mientras que han bloqueado el uso de USDT, DAI y Frax, al no cumplir con las reglas establecidas. Ojalá Tether, tercera moneda más grande por capitalización del mundo, cumpla con MiCA para poder tener acceso a este mercado tan importante en el mundo. Es por eso que es tan importante y es esencial entender la posición de los candidatos en torno a nuestra industria. Durante el Bitcoin 2024 tuve la oportunidad de oír varios discursos y en esencial el de Donald Trump, el cual me parece importante revisar para comprender su postura frente al futuro regulatorio de Bitcoin y XRP en los Estados Unidos. Acá les dejo el link a ese video, por favor coméntenme qué tal les parece. También los invito a dejar un like y a que enciendan la campanita de notificaciones para estar atentos a nuevos videos de mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao.